Scotty Pilgrim no puede dormir, pues sabe que, dentro de una hora, vendrán a raptarlo unos extraterrestres. Sabe que los extraterrestres vendrán porque ha volado fuera del tiempo. Esto hace que sus experiencias no se sucedan en orden cronológico. En el transcurso de la novela Matadero 5 de Kurt Vonnegut, el personaje oscila entre un viaje al Gran Cañón durante su infancia, su vida adulta como optometrista, su estadía en cautiverio en un zoológico intergaláctico, las humillaciones que padeció como prisionero de guerra y más. Matadero 5 y muchos de sus elementos provienen de las experiencias de Vonnegut en la Segunda Guerra Mundial. Como prisionero de guerra en Dresde, Vonnegut vivió en un antiguo matadero refugiado en un depósito de carne subterráneo, mientras las fuerzas aliadas bombardeaban la ciudad. Cuando pudieron salir de allí, Vonnegut y los prisioneros encontraron Dresde completamente demolida. Tras la guerra, Vonnegut trató de entender la conducta humana a través del estudio de un aspecto poco común de la antropología, la forma de las historias, que para él eran interesantes como la forma de las vasijas o lanzas. Para encontrar la forma, hacía un gráfico de la suerte del protagonista del principio al final de la historia. Las formas disparatadas revelaban típicas historias de hadas y mitos que se repiten en distintas culturas. Pero esta forma puede ser la más interesante de todas. En una historia así es imposible distinguir la buena suerte del personaje de la mala. Vonnegut pensaba que este tipo de historia era el más fiel a la vida real, donde todos somos víctimas de una serie de accidentes incapaces de saber cómo nos afectarán en el futuro. Para él, los arcos prolijos y satisfactorios de muchas historias no coincidían con esa realidad y quiso explorar la ambigüedad entre la buena y la mala suerte en su trabajo. Cuando Vonnegut dejó de usar destinos simples para sus personajes, también abandonó las cronologías lineales. En vez de avanzar ordenadamente en sus historias, todos los momentos, el pasado, el presente y el futuro, siempre han existido y siempre existirán. Los tralfamadorianos, extraterrestres presentes en varias de sus obras, ven todos los momentos al mismo tiempo. Pueden ver cada estrella donde ha estado, donde está y donde estará, de modo que el cielo es un enorme plato de espagueti luminoso. Si bien pueden ver el tiempo entero, no tratan de cambiar el curso de los hechos. Los tralfamadorianos se conforman con su falta de influencia y los personajes humanos de Vonnegut todavía no se acostumbran. En Las Sirenas de Titán, cuando buscan el significado de la vida en el vasto universo, no encuentran más que heroísmo vacío, comedia barata y muerte fútil. Desde la posición ventajosa de un infundibulum cronosinclástico, un hombre y su perro pueden ver futuros devastadores para sus contrapartes terrestres, pero no pueden cambiar el curso de los hechos. Aunque no hay respuestas fáciles, finalmente concluyen que el objeto de una vida humana es amar al que está cerca para ser amado. En Cuna de Gato, los personajes de Vonnegut buscan significado en otra fuente, el bocononismo, una religión basada en falsedades inofensivas que sus fieles reconocen como mentiras. Saben las mentiras del bocononismo, pero aún así viven sus vidas según esos principios y les da, en cierta medida, una genuina esperanza. Se organizan en equipos llamados caras, grupos de gente que encontramos por casualidad, pero elegimos quedarnos con ellos, unidos cósmicamente por una meta común. Estos grupos no deben confundirse con los Granfalloons, grupos de personas que le dan significado a asociaciones sin importancia como el lugar de origen, los partidos políticos e incluso a las naciones. Pese a su idea de la condición humana, Vonnegut creía firmemente que estamos aquí para ayudarnos entre sí a pasar por esto, sea lo que sea. Puede resultar agobiante o desmoralizante, pero intercaló entre sus lúgubres opiniones más de una pizca de esperanza. Su alter ego en la ficción, Kilgore Trout, nos aporta esta parábola. 2 trozos de levadura hablaban sobre los posibles propósitos de la vida mientras comían azúcar y se sofocaban en su propio excremento. Dada su limitada inteligencia, nunca se enteraban de que estaban produciendo champán. Pese a insistir en que estamos aquí para perder el tiempo, pese a sus serias preocupaciones sobre el destino de la humanidad, Vonnegut también expresó la remota posibilidad de que tal vez terminemos haciendo algo bueno. Y sin duda, esa es una agradable idea. Si te encanta aprender,
suscríbete a nuestro canal. Todas las semanas publicamos nuevos videos sobre distintos temas, desde la historia del mundo según los gatos hasta cómo aprender a ser un mejor oyente. Mantente conectado y curioso.